todos los días de nuestra existencia. Y hoy vamos a revisar la palabra. Vamos a estudiar parte del Salmo 139. La plática del día de hoy se llama Conoce mi corazón. Conoce mi corazón. Yo no sé si a alguien de aquí le gustan los caballos. No. Sí, a todo, bueno, 2, 3, 4. Son unos animales bien hermosos, bien majestuosos, la verdad. A mí siempre, pues bueno, en esas películas como de época medieval que luego hay, así de guerras y todo eso, vemos como había guerras así en caballos, iban los guerreros en sus caballos, etc. Y de hecho narra la Biblia que pues Jesús así va a regresar en un caballo, o sea, fortalecido, lleno de gloria. Y esos animales realmente son muy nobles. Yo la verdad no sabía absolutamente nada de eso. A mí me gusta ver siempre cómo los monta y todo ese rollo. Y siempre de repente así como que, ay, ¿cómo me vería yo con mi tejana? ¿No? Con botas, no un caballo, ¿no? Pero la verdad es que no se anda de caballo, o sea, y yo tenía la idea de que montar un caballo era esta parte de decir, pues es como un carro, hay un freno, de repente a lo mejor me imagino que hay un signo que le dice al caballo acelera y el caballo pues se corre, y de repente le dices para acá y el caballo se va para allá y así. Y yo tenía esa idea de que un caballo se montaba de esa manera. Entonces tengo amigos allá en Hidalgo que son muy aficionados a este tipo de, bueno, esta práctica de montar, de las cabalgatas, etc. Y ellos me platicaban algo que en sí no lo entiendo y ahorita les voy a decir por qué. Porque ellos me decían que les gustan mucho los caballos, que lo utilizan mucho como terapia porque es una forma en la que ellos pueden ponerse en orden. Obviamente solamente tú y yo sabemos que lo que se vive es un momento emocional, no hay nada de transformación en eso. Pero ellos me decían, que me platicaban que esta onda de montar tiene mucho que ver con el estado de tu corazón, no con el animal. Y yo me quedé así como que, a ver, como barajéamela más despacio. Y me decían, sí, o sea, no cualquiera puede montar un caballo porque antes de montar al caballo, tú debes de estar en orden, completamente en orden para poderlo montar y poderlo dirigir, porque si no, no vas a poder dirigir al animal. Y ellos decían, y es que así es la vida, y sí es verdad, decía, es cierto, pero estos cuates lo ven reflejado en esta parte de los animales, pero así es en nuestra vida, porque tú y yo a veces tomamos decisiones, hacemos cosas, creemos que estamos haciendo lo correcto, pero no estamos alineados en nuestro corazón. Y ellos me decían, ¿por qué? ¿Por qué debes de estar alineado? Porque si no, el animal siente tu ansiedad, siente tu tristeza, siente que estás mal y no avanza, o siente que estás enojado y no se deja montar. Y yo no le creía, digo, no lo monté, no lo he montado, pero me acerqué a los animales que tienen ahí. Y sí, o sea, yo llegué bien emocionado, así, ¡ay, caballo! Y el otro así me rechazó. Entonces me acordé y dije, a ver, relájate, cálmate, tranquilo. Y empecé a orar y me acerqué y el caballo se pudo dejar agarrar. Y dije, es verdad, dijo yo, así, ¡wow! Sí es cierto, sí funciona. Y sí, de hecho hay un video por ahí que está rondando en redes de los caballos, esos de los soldados, creo que son ingleses, que mucha gente llega y se quiere tomar una foto con el caballo, con el soldado ahí, pero el caballo no se deja tocar hasta que una nativa de la raza de los indios norteamericanos se acerca nada más así y el mismo caballo solo se le arrincona a ella, porque el corazón está en orden, porque ellos detectan un corazón en orden. Y no solamente es con los caballos, con los perros, con los demás animales. Y es precisamente eso. Yo me quedaba pensando en esta situación y decía, es verdad, ¿cuántos de nosotros tenemos que alinear nuestro corazón? Tenemos que poner en paz nuestros asuntos, tenemos que poner en orden nuestro ser para poder caminar en este camino que es la disciplina de Cristo. Porque tú y yo tomamos decisiones, hacemos cosas y lo hacemos en nuestras capacidades y por lo regular siempre sale mal. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos tomar decisiones por otras personas y por lo regular las cosas salen mal. Porque no está alineado nuestro corazón a algo primordial, que la voluntad de Dios.
Cuando nuestro corazón no está alineado a la voluntad de Dios, o cuando la voluntad de Dios no está en el centro de nuestro corazón, por lo regular vamos a seguir fracasando y vamos a seguir cayendo en pecado y vamos a seguir viviendo en estados de destrucción. Y por eso el Salmo 139 nos habla de algo muy importante. No podemos conducir nuestra propia vida si nuestro corazón no está gobernado por Dios. Y parte de estas cosas que hacemos o de las decisiones que tomamos es porque no le pedimos la dirección correcta a Dios. Creemos tú que tenemos esa capacidad de dirigir nuestra propia vida, pero no es verdad. Necesitamos algo esencial. Y vamos a leer los primeros versos y vamos a leerlos, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Dice así, dice Salmo 139, oh Jehová, dice Salmo de David, dice al músico principal, Salmo de David. Y dice así, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos y has escudriñado mi andar y mi reposo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús hoy te damos las gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que tenemos de acercarnos a ella, de contemplarla. Gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de no solamente contemplar tu palabra, sino contemplar tu hermosura, Señor. Hoy queremos poner este tiempo en tus manos, Señor, y queremos, Padre, que tú nos hables, que tú nos ministres, que tú nos corrijas, que tú puedas redarguir a nuestro corazón, a nuestra mente, y puedas realmente, lo que dice eso aquí en este salmo, examinar nuestro ser, examinar nuestro corazón, porque tú, Señor, nos conoces, tú, Señor, sabes absolutamente todo de nosotros, Señor, y sin embargo, a pesar de eso, siempre nos cuidas con gran amor y nos proteges con gran perdón, nos proteges con gran redención. Derramas gracias sobre nosotros, Señor, a pesar de nuestra circunstancia, a pesar de nuestros errores. Padre, en el nombre de Jesús, hoy ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos oídos para oír y ojos para ver, Señor. Ojos para ver tu instrucción y poder seguirla, Señor. Como siempre, Padre, te damos toda la gloria y todo el honor a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay oraciones, iglesia, hay oraciones que son sumamente difíciles. Hay oraciones que son muy difíciles de hacer. Hay oraciones que de repente pueden doler y hay oraciones que a veces, por lo regular, no hacemos. Y esta es una de esas. David está en este tiempo ya en una forma, en una edad madura, muy madura, quizás avanzado en algunos años, y David, contemplando el Salmo 139, nos damos cuenta que ha llegado algo muy importante: la sabiduría, la corrección de Dios. Que es un hombre que se ha dejado corregir por Dios, pero si se ha dejado corregir es porque ha tenido también algunas circunstancias difíciles que enfrentar. Ha tenido quizás pecados que enfrentar y que haber sido confrontado delante de Dios. Y vemos a este David haciendo esta oración, que tú y yo lo leemos y decimos, qué bonito salmo. Pero si te pones a pensar realmente, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Esta parte de examinar es algo que le estamos pidiendo al Señor y realmente es algo difícil. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? Por lo regular, siempre, creo que siempre lo platico, pero siempre hacemos oraciones más o menos así de, por favor, Señor, cámbialo. Por favor, Señor, cambia a tal persona. Por favor, Señor, emblandece el corazón de fulano, de fulanita de tal. Por favor, Señor, cambia a mi marido, por favor. Si se puede por el Rivera, mejor. Y hacemos ese tipo de oraciones cuando la realidad es que nunca nos detenemos a decir, Señor, cámbiame a mí, examíname a mí. Y es lo que David está haciendo. Dice, tú me has examinado y has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos y has escudriñado mi andar y mi reposo. Y mis caminos, dice que te son absolutamente conocidos. El Señor te conoce. Este Salmo 139, si tú lo lees todo, se divide en tres partes fundamentales. Y una de ellas es esta, ¿cuál? Que el Señor nos conoce. Y a lo mejor para ti es así como que muy simple, pero realmente no es simple. Porque cuando tú puedes ponerte a pensar, el Señor me conoce, el Señor me examina,
No sé si a ti de repente te pueda dar temor, te pueda dar miedo y decir, el Señor sabe de mí. Siempre pongo este ejemplo. ¿Qué pasaría si tuviéramos la oportunidad, si tuviéramos aquí un enchufe de esos, una entrada USB, un puerto, y que pudieran meter una memoria y pudieran extraer todo lo que hicimos en la semana y la sacara, y nuestro querido llamado George la pusiera en la laptop, ¡pum!, y pudiera proyectar todo lo que pensamos, todo lo que hicimos en las semanas y decir, no inventes, pero decir, no, es que la iglesia no se debe de enterar, ¿no? O sea, nada más que se entere Dios, sí, pero eso es más cañón, o sea, a veces tenemos, es que debo de cuidar mi reputación ante las demás personas. Por favor, los cristianos no tenemos reputación, o sea, los creyentes no tenemos reputación. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, Pedro, que era un pescador, que quizás era un alcohólico, que quizás era una persona que jugaba en las apuestas, etcétera, ¿tú crees que tenía reputación? Mateo, que era un cobrador de impuestos, ¿tú crees que tenía reputación? Somos gente transformada, iglesia. Y David sabe, dice, examíname, tú conoces todos mis caminos. Entonces, tú y yo a veces le tenemos que pedir a Dios que haga a un lado nuestro ego y que nos permita examinarnos. Nosotros necesitamos ser examinados por Dios, pero también necesitamos algo muy especial, disposición. Fíjate lo que continúa diciendo, dice, mis caminos te son conocidos, dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú ya la sabes toda. El Señor ya sabe nuestras palabras, sabe nuestro andar. Está comprobadísimo, pastor, no sé, creo que es 10 segundos antes o 5 segundos antes. 10 segundos antes de que tú tomes una decisión, tu cerebro ya la tomó por ti. ¿Sabías eso? Eso es clínicamente y de manera de los psicólogos y psiquiatras han tenido ese estudio de la región del cerebro llamada Brodmann 10. Antes de que tú y yo tomemos una decisión, esa decisión ya fue tomada aquí. Y se comprueba. Antes de que la palabra esté en mi lengua, Señor, tú ya sabes qué voy a decir, tú ya sabes qué voy a hacer. ¿Por qué? Porque el Señor te conoce. Acuérdate, Él mismo sabe cómo fuiste fabricado. Dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y esto es algo muy real, iglesia. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, David no tiene miedo de que el Señor lo conozca. Al contrario, está depositando su mayor confianza en ese hecho, en que el Señor lo conoce, que lo rodea. O sea, no tienes escapatoria, pero no tienes escapatoria en la manera de decirte que el Señor te va a acribillar, te va a corregir, pero Él es el único que puede decidir sobre tu alma si la echa al infierno o al cielo. Y ese temible Señor es el que dice, nos rodea. Dice, tal conocimiento es demasiado. O sea, de hecho, el título de este salmo es omnipresencia y omnisciencia de Dios. Él todo lo siente, todo lo ve, todo lo puede. Él está en este lugar. Y cuando decimos, el Señor me rodea y sobre mí puso su mano, eso es extraordinario, iglesia. Pero si a ti el día de hoy esto que estamos leyendo te da cierto temor, puede ser que quizás tus asuntos con el Señor no están en orden, que quizás tu corazón no está en orden con Jesús, pero tenemos hoy la oportunidad de ponernos en orden y en paz con Él. Y David sabe, un ejemplo que podemos narrar aquí es cuando le ponen cámaras a los presos. Alguien sabe que en las cárceles hay cámaras. ¿Y quién están vigilando a los presos? Sí, pero las cámaras, ¿no? Que no se escape, ¿no? Están vigilando 24/7 los movimientos de cada preso y ponen cámaras en las celdas para que no se escapen. Pero ¿qué pasa cuando ponen cámaras en los salones o las aulas de los kinder, de las escuelas? ¿Para qué es? Para cuidar a los niños, ¿no? Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. O sea, no nos hace a manera de preso, de decir, yo estoy vigilando, 2 ojos te vigilan. No. Lo está diciendo David en la forma de que el Señor, ¿qué? Te está cuidando. El Señor nos cuida.
Pero tú y yo a veces nos llenamos de miedo, nos llenamos de fe, nos llenamos de incertidumbre. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, lo vuelvo a decir, no está en la voluntad de Dios, sino está en las cosas del mundo, en las cosas que a mí me acarrean un placer. Y continúa diciendo el Salmo, fíjate lo que dice. En el siguiente dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Claro, ¿a dónde vamos a ir? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol es infierno, es un retrato del infierno, hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Fíjate lo que continúa diciendo. Y dice en el siguiente, gracias. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas de la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Cuántos nos podemos maravillar de esto? Porque lo que está diciendo aquí David es que, Señor, tú me fabricaste, tú me hiciste, tú me creaste en las entrañas, en la oscuridad del seno materno, ahí me creaste. Acuérdate, la misma Biblia dice que Él conoce cada uno de tus cabellos, Él los tejió. O sea, Él conoce absolutamente todo de nosotros. ¿Qué es lo que tú y yo le queremos seguir ocultando al Señor? Y fíjate lo que termina diciendo aquí este Salmo en el 23, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. En el siguiente, por favor. En el siguiente. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. La palabra examinar me habla de algo muy importante. ¿Qué? Escudriñar íntimamente. Escudriñar íntimamente. Ahora bien, estamos aquí tú y yo reunidos pidiéndole al Señor que nos examine, queriéndole hacer esta oración difícil al Señor. Y yo no sé tú si quieras hacer esto, porque aquí lo leemos muy simple, pero te lo vuelvo a repetir, no es tan simple decirle: Señor, examíname, porque si la definición es escudriñar íntimamente, le podemos decir: escudriñame íntimamente, oh Dios, y conoce mi corazón. Y tú a lo mejor puedes pensar: oye Luis, pero entonces ¿qué caso tiene si tú me estás diciendo que Dios lo sabe todo de mí? ¿Para qué le voy a pedir eso? Porque necesitamos humildad. Necesitamos reconocer su poderío, reconocer que Él es el Señor, reconocer que Él es nuestro Creador, que Él es nuestro Dios. Y la pregunta aquí sería: tú y yo estamos dispuestos, porque vemos a un David que está dispuesto a dejar que el Señor lo examine, que el Señor pueda conocer su corazón, y para que el Señor también le pueda hallar ¿en qué? En su camino de perversidad. O sea, le está mostrando David el corazón al Señor y está diciendo: yo estoy dispuesto en toda la humildad a que tú me examines. Y a veces tú y yo no estamos dispuestos por algo, porque cuando el Señor examina nuestro corazón, va a encontrar algo: pecado, va a encontrar faltas. Y tú y yo necesitamos la humildad para decirle al Señor eso: examíname. Entonces tú y yo necesitamos, número uno, estar dispuestos a dejar que el Señor nos examine. ¿Cómo queremos poner en orden nuestro corazón? ¿Cómo queremos que las cosas empiecen a funcionar si tú y yo no ponemos nuestro corazón en manos del Señor y no dejamos que Él haga ese examen en nosotros? ¿A alguien le gusta ir al dentista? ¿No? ¿Qué pasa cuando vas al dentista? Y te empieza: me dice si siente dolor, ¿no? Levanta su mano y dices: ¡ya! O sea, toda mi mente le va a decir: ¡ya! Y no dejamos que el dentista nos examine. ¿Por qué? ¿Por qué? Duele. Porque duele. Y yo veo a mi hija, que la llevamos al dentista, y bueno, qué bueno que antes existieran ese tipo de dentistas, no hubiera estado tan traumado con el dentista. Porque ya llegas a los dentistas para los chavitos y ya tienen a la mujer barbilla, tienen animalitos así, entonces está todo adornado, las doctoras se visten así
de manera para los niños, y están jugando con ellos y los entrenan. Tienen como esa parte de convivir con los niños. Y a Natalia le gusta ir al dentista. Yo sí le digo, a mí no, yo no quiero ir al dentista porque duele. Y ella sale fascinada del dentista, de que le cuidan sus caries y todo ese rollo. Y tú y yo no. ¿Estamos todos de acuerdo? No dejamos, ¿por qué? Porque nos va a doler. ¿Y qué pasa cuando vamos al médico de igual forma? Cuando vamos al médico, siempre llegamos con algún malestar, el médico nos hace un diagnóstico, nos manda a hacer estudios, y después de que el doctor nos manda a hacer estudios, y te dice, no puedes entrarle a la Coca-Cola. Llega el día domingo, te vas a la barbacoa y dices, ay, nada más tantito, ¿no? Porque no estamos dispuestos, número uno, a recibir el examen por parte del médico, porque nos duele, no estamos dispuestos a recibir los resultados y no estamos dispuestos a ser dirigidos. Porque eso tiene que ver mucho con ser examinados, aceptar el resultado y aceptar ser dirigidos. Entonces, si Dios no nos examina constantemente, no podemos saber qué necesitamos para su plan. ¿Cuántos de nosotros decimos, yo quiero caminar en victoria, yo quiero caminar en fe, yo quiero caminar con el Señor? ¿Quieres caminar con el Señor? Pues caminar con el Señor significa que todo el tiempo debe ser examinado constantemente por Él. No solamente se trata de un tiempo el domingo de venir y llorar y pedirle perdón al Señor y ya. No se trata de eso, no se trata de ir solamente a un evento de renovación, de meterme al agua y de ser bautizado. No solamente se trata de eso. Me está hablando David aquí de una íntima comunicación y una íntima relación con el Señor. Y si te das cuenta, varios de nuestros problemas estriban en eso, en que no tenemos esa humildad de decirle al Señor, examíname, corrígeme a mí. Porque queremos que los demás sean corregidos y no nosotros. Pensamos que los demás son los que tienen un problema y no nosotros. Es que es muy difícil relacionarme con tal persona, es que es muy difícil relacionarme con tal persona en mi familia. ¿Sí es difícil? ¿En serio? ¿Y ya te pusiste a pensar que a lo mejor es que tú no tienes amor para con esa persona? Porque el amor del cual nos habla la Biblia es el amor que se sacrifica, iglesia. No el amor de sentir bonito. No el amor de... No el amor absurdo que te venden en redes sociales. El amor que se sacrifica es el que el Señor nos está enseñando. Entonces, si te das cuenta, en este versículo 24 dice, y ve, dice el Señor, y ve si hay en mi camino de perversidad. O sea, David temía algo. ¿Cuál? Ofender a Dios. David tenía miedo de ofender a Dios. Fíjate lo que continúa diciendo en Salmo 26. En el Salmo 26, versículo 2, dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Nuevamente le vuelvo a decir, escudriña mi corazón, lávame casi, límpiame, pon tu mano ahí donde duele, donde realmente me está lastimando. Y no queremos hacerlo. No estamos dispuestos, porque no estamos dispuestos al resultado y no estamos dispuestos a ser dirigidos. Dice, examina ¿qué? Mis íntimos pensamientos y mi corazón. Oye, Anita, ¿no? Y dices a lo mejor, bueno, no, ya todo está en orden. ¿En serio? ¿Quieres una prueba? Piensa en la persona que más te cae gordo. ¿Ya? Sí, a la primera, ¿no? De entrada no tienes que haber pensado en una persona, ¿estás de acuerdo? Ya de ahí empezamos mal. ¿Cuántas veces has deseado el bien para esa persona? ¿Cuántos de nosotros somos aquellos que alguien que nos lastimó, o alguien que nos hirió, alguien que nos hizo algo, o a una persona que nos cae mal? Ay, sí, ya, que Dios lo bendiga, que Dios la bendiga. Pero cuando te enteras que a esa persona le ocurre algo, hay algo en ti que se empieza a mover, que se llama un placer medio horrible de decir, qué bueno. O en nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo, cuando vemos que el que ya te tiene hasta la coronilla, lo corren, ¿no? Y dices, ay, qué bueno, ya me van a ascender, ¿no? Y así pudiéramos buscar miles y miles de cosas.
muchísimas cosas, no solamente referente a eso, muchísimas cosas. Y se examina mis más íntimos pensamientos y mi corazón. No nos damos cuenta, iglesia, que a veces, si existe pecado en nuestra vida y sigue perseverando el pecado en nuestra vida, es por esto, es porque no le decimos al Señor que nos examine. ¿Por qué? Porque si hay pecado, quizás todavía puede haber alguna herida en tu corazón que no está sanada. Quizás todavía hay alguna herida en tu caminar que todavía no sanas, que todavía no restauras. Quizás hay alguna relación que todavía no quieres restaurar y que no quieres acercarte a limar asperezas, o no quieres ponerte en paz con algunas personas por el orgullo, por la soberbia, porque la soberbia y el orgullo nos abraza fuertemente. Pero dice aquí David: examíname mis más íntimos pensamientos. Nuestra manera y nuestra perspectiva es nula. Porque tú y yo decimos al Señor: sí, Padre, examina mis sentimientos y mi corazón. Pero no es bajo tu perspectiva. Las instrucciones no son bajo tus lineamientos. Las instrucciones no son bajo lo que tú dices. Las instrucciones son en lo que el Señor dice. Cuando el Señor dice en su palabra, fuertemente lo dice: han escuchado que ojo por ojo y diente por diente, pues yo les digo, pon la otra mejilla para que reciban la bofetada. ¿Cuántos estamos dispuestos a eso? El Señor dice en su palabra, fuertemente lo manifiesta: ¿piensas que no has matado? Si tú tienes algo en contra de tu hermano, eso te convierte en asesino delante de Dios. ¿Piensas que no has adulterado? ¿Piensas que no has fornicado? El desear a otra persona en tu corazón, ya fornicaste en tu corazón con esa persona. Estás lejos de la presencia de Dios. Necesitas ser examinado. Necesitas ser redarguido. Los estándares de Jesús están por acá. Y tú y yo queremos poner nuestros estándares. Sí, Señor, lo voy a hacer, pero a mi manera. Y no. El Señor constantemente nos habla de tomar decisiones tajantes y decisiones firmes. ¿Cuántos de los que estamos aquí, el Señor de repente nos ha dicho que hay que terminar con algunas relaciones que nos están apartando de su presencia y no lo queremos hacer? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho que no frecuentemos algunos lugares y lo seguimos haciendo? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho: si tu ojo es ocasión de pecar, arráncatelo y arrójalo? Y decimos: no, ¿cómo crees? No se puede. Pero no habla de un ojo literal. Habla de tu pecado y el mío, arrojarlo fuera, para que no esté yo para que yo no esté perseverando en el pecado. No estamos en la condición de poner nuestras condiciones, valga la redundancia. No estamos en esa condición tú y yo. Fíjate lo que dice el siguiente, en el Salmo 19, versículo 12. Dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Dice: líbrame, ¿de cuáles? De los que me son ocultos. Déjame decirte algo, iglesia. Nuestra relación con las personas no está desligada de nuestra relación con Dios. A veces pensamos que es que yo estoy bien con Dios, y mientras yo esté bien con Dios, nada pasa. ¿Alguien ha tenido ese pensamiento? Porque al final de cuentas, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y utilizamos ese versículo, ¿no? Pero no. Si tienes algo en contra de alguien, el Señor te dice: ¿qué? Repáralo. Tu relación con las personas no está desligada de tu relación con Dios. Si tienes un conflicto con alguien, no estás en paz con Dios. Así, sencillo. No estás en paz con Dios. Oye, no, pero es que fue esa persona la que me hirió. Tú y yo hemos herido más a Jesús. Tú y yo lo pusimos en una cruz. Tú y yo le pusimos un casco de espinas. Tú y yo lo pusimos en esa cruz y todavía le pusimos una lanza después de que ya había fallecido. ¿Yo? Sí, tu pecado y el mío hizo eso. Y sin embargo el Señor otorgó perdón, otorgó salvación. ¿Quiénes somos tú y yo para no hacerlo? Y dice aquí: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién? No habla de los errores de la persona que tengo al lado. No habla de los errores de mi esposa, ni de mis hijos, ni de mi familia. Habla de quién? De mis errores.
exteriores. Dice, ¿quién los podrá entender? Dice, líbrame de los que me son ocultos. Líbrame. O sea, hay cosas, hay pensamientos que son ocultas. Creemos tú y yo que podemos ocultar nuestro pecado delante de Dios. Te lo vuelvo a repetir, Él ya lo conoce. Él ya lo sabe. Pero necesitamos tú y yo desgarrar nuestro corazón delante de Él con humildad, venir con humildad. Dice, persevera también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré limpio y de gran rebelión. Aquí hay algo muy importante, porque tú y yo no podemos ocultar nuestro pecado delante de Dios. Podemos ser usados, escúchalo bien, iglesia, podemos ser usados en el servicio. Podemos inclusive predicar, podemos orar, inclusive podemos estar delante de un estadio, tocar alabanzas y que todo el estadio entero termine arrodillado delante de Dios. Y podemos también tener una super vida exitosa delante de las demás personas, pero si ocultamos un pecado delante de Dios, entonces hay corrupción en nuestra vida, entonces hay mentira en nuestro caminar. No es que mi vida es exitosa, es que yo tengo obras en mi caminar, es que yo hago el bien. Y yo escucho mucho constantemente eso, es que yo no le hago mal a nadie, Luis. Es que yo no he matado a nadie, yo no le robo a nadie, yo trabajo, yo me esmero, cuido a mis hijos, cuido a mi familia, doy el gasto, hago las cosas que me corresponden, yo no le hago daño a nadie. No, seguro hay cosas ocultas en tu mente y en la mía, que debemos decir al Señor, ayúdame a examinar, o bien tú examíname y tú corrígeme. Dice, entonces seré íntegro y seré limpio. Podemos ser usados por Dios y podemos tener éxitos, pero eso no significa que estés en orden con el Señor. Puedes tener los éxitos que tú quieras, pero eso no significa que estés en orden con Dios. Puedes ser la persona super mega ungida delante de las personas, pero no significa que estés delante de Dios en paz. No significa eso. Fíjate lo que dice en 2 de Samuel 12. Vamos a 2 de Samuel, y esta es la historia de ¿quién? Del mismo David. ¿Qué pasó aquí? David, nuestro amado David, algunos ya se conocen esa historia, nuestro querido David, nuestro cantor, el dulce cantor de Israel, como está en su tumba, el dulce cantor de Israel, era el rey, ¿qué? De Israel. Y cierto día era el tiempo en el cual los reyes iban con sus ejércitos a la guerra. Se vivían los tiempos en que el rey tenía que ir delante del ejército. Cuando se enfrentaban en guerra, el rey tenía que ir primero. O sea, no era que el rey se quedaba el día de hoy así como en su templo, en su palacio, como el día de hoy hacen los mandatarios. No, el rey tenía que ir a la guerra también junto con su ejército. Pero en este tiempo, David, ¿qué pasa? Se queda en su casa, se queda en su palacio. No, decide ir no a la guerra. O sea, David no está donde debe de estar primero, no está donde debe de estar. Él manda a su ejército, y mientras su ejército está en batalla, él está en su palacio. Cierto día, me imagino a David andando en su palacio en una mañana, de repente se asoma a su ventana y ve a una mujer desnuda bañándose. Y David dice, madre mía, ¿qué es esto que está aquí? ¿No? Y pasa que entonces manda a uno de sus siervos y dice, ve por ella. Y me imagino sus siervos diciendo, oiga, Señor, pero es la esposa de uno de sus soldados, de Urías. Dice, mándala a traer. Y dice la Biblia que entonces ellos tienen esta intimidad. Y no solamente pasa eso, sino esta mujer llamada Betsabé queda embarazada de David. Entonces David no sabe qué hacer, regresa Urías de la guerra y dice, bueno, voy a estar con mi mujer, etc. Y lo llama a David, lo alcoholiza, lo embriaga, lo manda a que esté con su mujer para como que tapar el asunto. Y para no hacerles el cuento largo, David termina mandando a Urías al frente de la guerra. Urías no era general. Urías no tenía esa experiencia de ir al frente de la guerra. Cuando tú ibas al frente de la guerra solamente iban los más experimentados, y mandar a alguien al frente de la guerra era casi un asesinato, porque lo iban a matar. Y David decide mandar a Urías al frente de la guerra, manda un comunicado y mandan a Urías al frente de la guerra. ¿Y qué creen? Urías es asesinado. Y David en todo este tiempo, en este tipo de embarazo de Betsabé, todo este tiempo, David sigue cantando
canciones al Señor. O sea, por eso les digo, no tiene que ver nada con ser usado por Dios. David sigue siendo usado por Dios, sigue gobernando el pueblo de Israel, sigue sirviendo al Señor, pero en su corazón había un pecado oculto. Había algo que estaba oculto, y ya es cuando viene uno de los profetas, viene Natán y le dice: Jehová, ¿quién? Envió a Natán a David. Qué importante es tener un profeta. ¿Tienes un profeta en tu vida? ¿Tienes alguien que viene de parte de Dios a corregirte o no lo aceptas? Te lo dije la otra vez. Inclusive, ahorita estamos hablando de la palabra, estás aquí y prefieres quedarte dormido o dormida. Prefieres no escuchar. Cierras tu corazón. Qué aburrida está la palabra. O en tu mente está así como que, ay, no, es que esa es una opinión que ellos tienen, pero no es así en la vida real. O sea, estás debatiendo con el mismo Dios, no con las personas. Y dice aquí, Jehová envió a Natán. ¿Quién lo envió? El Señor envió a Natán, y viniendo a él le dijo: había dos hombres. Me encanta porque Natán empieza a predicar. Había dos hombres en la ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Y continúa diciendo: entonces se encendió en furor David. O sea, Natán está diciendo: a ver, había un cuate que tenía un montón de ovejas y un montón de vacas. Era rico, y había otro que solamente tenía una, y este rico le quita su única oveja al pobre, y David se enfurece. O sea, David se ofende, diciendo: oh, ¿cómo es eso posible? ¿Qué pasa cuando ves tu pecado en las demás personas? No te dicen: oh, ¿cómo hacen eso? No, válgame Dios. O sea, ¿ya viste lo que hizo fulanito de tal? ¿Ya viste lo que hizo fulanita de tal? No, hombre, no. O sea, no, ya tienes una moral nivel Dios, brother. Pero nivel Dios para criticar y para juzgar a aquel que se tropieza y a aquel que cae. Y por eso David dice: no, dice, se enciende en furor y dice en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de ¿qué? El tonto no sabía que estaba hablando de él mismo. El que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. No se daba cuenta lo que le dice Natán. Dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre. Y así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey. Nos está diciendo en esta mañana: yo te escogí a ti, iglesia. Yo te llamé a ti, iglesia. Yo te elegí a ti, iglesia. Te ungí. Y te libré de la mano de Saúl. Te libré de la mano de tus enemigos. Y continúa diciendo, fíjate lo que termina diciendo. ¿Pones el siguiente? Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. O sea, te di cosas, iglesia. Te ungí, te llamé, te libré de tus enemigos, te limpié, te di cosas. ¿A quién el Señor no le ha dado cosas? Te di cosas. En tu seno además te di la casa de Israel, de Judá. Y si por esto fuera poco, te habría añadido, ¿qué dice? Mucho más. Porque pues tuviste en poco, fíjate lo que dice, tuviste en poco la palabra de Dios. Tuviste en poco. ¿Cuántos tú y yo, cuando estamos frente a la tentación y cuando estamos frente al pecado, hacemos esto? Tenemos en poco la palabra de Dios. Te lo dije, estamos sentados y estamos aquí dudando. Tenemos en poco la palabra de Dios. No nos interesa venir el domingo. ¿Por qué? Porque tenemos en poco la palabra de Dios. No nos interesa servir en la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos en poco la palabra de Dios. No nos interesa servir en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque tenemos en poco la palabra de Dios. Es decir, nos vale, como dicen los chavos, nos vale. O como dirían también los chavos, nos viene guango. Ajá.
Dice, ¿tuviste en poco la palabra de Dios? Y no sé tú, pero yo hoy necesito decirle al Señor, examíname porque yo no quiero tener en poco tu palabra. Qué terrible sería que tú y yo cayéramos en esta situación de tener en poco la palabra del Señor y recibirla con gran devoción, con gran piedad. ¿Cuántos de nosotros hacemos esto con la palabra? Solamente venimos el domingo, escuchamos y no atendemos la instrucción en toda la semana. Dice aquí, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y me encanta este final que dice aquí, dice, porque tú lo hiciste en secreto. Por eso te decía, ¿crees que podemos ocultar algo delante de Dios? Si tú sigues ocultando tu pecado, chécate lo que va a pasar. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Antes dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. Y dice, no morirás. Pero le dice, la espada no se va a alejar de tu casa. Y después de este hecho, se vive un incesto en la casa de David con sus hijos. Se vive una locura completa en la casa de David. Se vive una tribulación porque uno de sus hijos de David lo persigue para querer matarlo. Y después Dios le otorga, ¿sí? Dios le otorga en el Salmo 139 tener un poco de madurez y decir, ya entendí, Señor, examíname. Ya entendí, Señor, porque aquí, después de que pasa este hecho, David escribe un salmo. ¿Cuál? El Salmo 51. Espérenme tantito. El Salmo 51. El Salmo 51 que dice que delante de mí está mi pecado. Delante de mí está mi falta. Contra ti solo pequé. Hay tantas cosas que no confesamos, pero que necesitamos confesarlo delante de Dios. Hay tantas cosas que no confesamos, pero que necesitamos confesarlas delante de Dios. ¿Por qué? Porque si tú no las confiesas, el Señor las va a traer a la luz. El Señor las va a traer a la luz. ¿Quieres seguir mintiendo? ¿Quieres que sigamos con nuestra apariencia de humillación servil? ¿Sí saben cuál es esa? Así. Ay, no, es que yo sufro mucho en la iglesia. Ay, no, es que ay, no. Ay, por mi culpa. ¿En serio? No, o sea, el Señor te está diciendo, necesitamos sinceridad delante de Él. ¿Por qué seguimos rechazando la palabra a través del profeta? Que nos viene a anunciar, hey, esta es la corrección, hay puntos ciegos. Nosotros no podemos ver, hay puntos ciegos en nuestra vida que no podemos ver. Y necesitamos que alguien nos hable la palabra, que alguien nos corrija, que alguien nos ministre. ¿Por qué a veces rechazamos la instrucción? ¿Cuántos de nosotros rechazamos? Y no soy palero de los pastores, pero a veces rechazamos a los profetas que Dios nos puso. Rechazamos a nuestros pastores. Ay, no, es que, no, a lo mejor el pastor está mal. No, tú estás re bien. No, es que a lo mejor, y no me están diciendo la instrucción correcta. Ay, no manches. ¿Es en serio? Y lo rechazamos porque creemos que nosotros, ¿qué? Tenemos la razón. Entonces hay puntos ciegos que nosotros no podemos ver y necesitamos a un Natán en nuestra vida que nos hable con la verdad y nos diga, esto de lo que estoy diciendo eres tú y tú necesitas corregir esto, porque entonces nosotros nos damos cuenta que un hombre que agrada a Dios no es un hombre perfecto. El hombre que agrada a Dios no es un hombre perfecto, porque después de esto David es levantado. El hombre que agrada a Dios no es un hombre perfecto, pero el hombre que agrada a Dios reconoce su pecado y tiene disposición para corregir su pecado. Reconoce su pecado y tiene disposición para corregir su pecado. Entonces, cuando decimos que del Señor viene la palabra de Dios, necesitamos aceptarlo. Cuando decimos que aceptamos la palabra de Dios, necesitamos obedecerla, aceptar la instrucción y confesar nuestras faltas delante de Él. Ahora sí, por favor, amigos, por favor, ayúdenme en la alabanza. El Señor hoy viene a hablarnos a nuestra vida y decirnos, hey, necesitas ser examinado por Dios.
necesita ser corregido por Dios. Porque no seamos quizás como esa parte de David que no quiso confesar su pecado delante de Dios. Por eso lo manifiesta aquí. Y quédate con esto. ¿Cada cuándo tengo que hacer esta tarea, Luis? Todo el tiempo. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Yo no sé si tú el día de hoy estés dispuesto a esto, a dejar que el Señor examine tu corazón. ¿Estás dispuesto a que el Señor venga como un médico a examinar tu corazón? No te estoy hablando de regresión, ni nada del humanismo, ni nada de eso. Que realmente el Señor examine, así como examinó el corazón de David, y decir, creo que tengo algo oculto delante de ti. ¿Tienes un pecado oculto? Hoy es tiempo, iglesia, en que puedes venir en arrepentimiento y fe delante de Él y decirle, Señor, este es mi pecado, este soy yo. Iglesia, si no hay sinceridad, no hay palabra. Si no hay sinceridad, no hay Dios. Y si no hay sinceridad, no habrá cobija de hermanos que pueda protegerte. Porque la mentira, tarde o temprano, te va a orillar a decir otra mentira, otra mentira, otra mentira. Y a la postre de tu vida, tarde o temprano, va a ser frustrada y va a ser corregida por la mano de Dios. Y no esperes a que el Señor traiga delante de todo el mundo tu pecado y el mío. No somos hombres y mujeres perfectos, pero sí necesitamos algo, reconocer nuestro pecado y decirle al Señor, Padre, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Necesito que tú me corrijas en esta área. Quizás hay áreas en tu vida donde todavía el rechazo sigue causando pus. Quizás hay áreas en tu vida donde quizás el rechazo todavía está exterminando tu mente y tu corazón. Y por eso vives ofendido todo el tiempo. Quizás hay algo en tu corazón que no te permite perdonar. Quizás a mamá, papá, tíos, hermanos, no sé quién. Varón, quizás hay algo en tu corazón que todavía te está lastimando y que te hace buscar un placer ficticio en internet o en personas, o que te hace buscar una paz y una tranquilidad momentánea en alguna sustancia, alcohol, droga, no sé. Mujer, quizás hay algo en tu corazón que le tienes que decir al Señor, examina esta parte que me duele, porque he dejado que una raíz de amargura esté anidando mi ser. Examíname, Señor, porque a veces los únicos con los que me recargo son mis hijos. El Señor me viene a hacer una limpieza a nuestro corazón, si tú así lo quieres. Un examen, iglesia, que el Señor venga a poner su mano donde duele, donde te está doliendo, donde tu orgullo te dice, tú puedes solo, tú puedes sola. Pero el Señor te dice, no, aquí donde tú eres débil, yo soy fuerte. Aquí donde tus fuerzas se acaban, comienzan las mías, porque siempre han sido mis fuerzas, no han sido tus fuerzas. Es tiempo de que vengamos delante de Él y reconozcamos, oh Jehová, tal es tu conocimiento que no lo puedo entender. Examíname y prueba mis pensamientos y prueba mi corazón, dice el Señor. ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor eso? Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos las gracias. Permítenos, danos disposición en esta mañana para pedirte, Señor, examina mi ser, examina mi corazón.